Una muy buena noche con los estudiantes del quinto semestre de Desarrollo Infantil Dual del Instituto Superior Tecnológico María Natalia Vaca. Hoy, dentro de la asignatura de narrativa académica, vamos a ir topando algunos puntos y algunos aspectos importantes. En primera instancia, hay que ir identificando hacia dónde vamos a encaminar esta asignatura. Es algo que se había propuesto y se ha dispuesto el conversar con el docente encargado de una asignatura complementaria, y el enfoque va hacia el desarrollo de nuestro texto para el trabajo de investigación final. Por ese motivo, nuestro enfoque en primera instancia va a estar dado para un texto largo, pero dentro de estos textos largos vamos a ir construyendo también pequeños textos cortos en relación a lo que se refiere con la narrativa académica y específicamente con nuestro plan curricular y nuestro plan de estudio. Dentro del estudio que se va a realizar a nivel del aspecto de la escritura de textos, lo primero que vamos a desarrollar es la planificación, y vamos a entender el por qué el planificar un texto es muy importante. Dentro de esto, y para capítulos posteriores, hablaremos acerca de la redacción, así como de la revisión de los textos. Cuando se habla de planificación, se debe enfocar aspectos importantes como el que nos muestra la gráfica. Sí, ¿qué nomás tengo? ¿Qué es lo que se va a conseguir o lo que se puede tomar como parte de una planificación como tal? Si revisamos dentro de la imagen que tenemos acá, está una persona frente a un computador, que es lo que comúnmente se desarrolla de manera importante. Pero, ¿qué elementos son los que yo tengo? ¿Cómo está mi idea formalizada? Y de acuerdo a eso, ¿qué voy a ir desarrollando o qué voy a ir realizando? Por eso se considera que la planificación es la parte más importante de la escritura. Si consideramos a nivel de todo tipo de proceso, la planificación se le considera como el 50% de cualquier proceso con un objetivo claro a conseguir. De la misma manera, si me estoy enfocando hacia un ámbito de escritura, voy a decir que esta planificación va a tener también el 50%, es decir, va a tener todos los cimientos, todas las bases y todas las columnas para que yo pueda ir construyendo mi edificio que se va a llamar texto académico. ¿Qué debemos incluir en la planificación? Son los contenidos a introducir. Debo delimitar muy bien qué es lo que debo desarrollar. Ya vamos a ir topando otros puntos, vamos a ir analizando otros aspectos en los cuales se requiere establecer este tipo de planificación. Cuando yo hablo de los contenidos de introducir, debo estar claro en relación a qué aspectos voy a tratar y a trabajar. ¿Qué aspectos van a ser complementarios y que en mi texto se requieren? Porque ese es uno de las acciones que en ocasiones nos conlleva a cometer mayor cantidad de errores. Cuando tengo delimitado y por ahí en alguna arista del documento o en alguna arista de lo que voy tratando, voy desenfocando el objetivo principal. Otro de los aspectos es cuando dentro de los contenidos que yo lo planifico, posiblemente no considero todos los que deben estar. Por ese motivo, dentro de la planificación, debo estar claro qué contenidos voy a introducir, qué contenidos va a contemplar mi escritura, y esto ya lo vamos a ir visualizando luego. También nos dice que la planificación es importante para todo tipo de textos. ¿Qué significa? Vamos a clasificar los textos por su extensión. Vamos a tener dos grupos muy grandes. Textos cortos, como su nombre lo indica,
¿sí? Van a contener párrafos muy pequeños, una cantidad mínima de párrafos. En muchos de los casos los vamos a ir delimitando por cuestión de cantidad de palabras. Cuando hablamos de textos cortos, por lo general nos podemos referir ya dentro de un documento a un prólogo, a un abstract, a un resumen ejecutivo. Estos van a estar catalogados como textos cortos. Los textos largos son aquellos que van a tener algunos espacios o algunas especificaciones en relación a secciones. Hablamos de una introducción, hablamos de un capítulo 1, hablamos de un capítulo 2, hablamos de un desarrollo de un marco teórico. Sí, si hablamos de un artículo científico, podríamos hablar de la misma manera de la introducción, de la metodología, de los resultados y de las conclusiones. Por eso es importante catalogar también qué tipo de textos son los que voy a optar. Considerar que dentro de los textos largos vamos a introducir varios textos cortos. Y la planificación en todos los casos va a ser muy importante. Luego se irá analizando ciertos puntos en relación a la misma. Bien, adicionalmente, debemos establecer que la planificación puede ser explícita o no. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tener la planificación de mi texto formalizado en algún documento. Por lo general, lo podemos desarrollar de esta manera cuando se realiza textos largos. ¿Por qué? Porque este documento comúnmente lo llamamos cronograma. ¿Sí? Y posiblemente puede darse una planificación que esté oculta, una planificación implícita, más que todo para textos cortos. Es decir, a ver, hoy leo 2 documentos, mañana leo 2 documentos y luego de ese tiempo voy a desarrollar un pequeño resumen de 100 palabras. Ya tengo una planificación. Cuando hablo de textos largos, por lo general nos exigen, nos obligan dentro de los procedimientos que nosotros vamos cumpliendo. Por ese motivo, se puede considerar que no es formal la planificación de textos, pero sí deberíamos estar claros que para nosotros, para cada una de las personas que vamos a desarrollarlos, debemos trabajar en los mismos. Y también nos habla de la orientación temporal. ¿Qué es una orientación temporal? Significa que nuestros textos deben estar acorde a lo que voy a desarrollar. Sí, pongamos ejemplos que van a estar enmarcados en otros ámbitos, pero posiblemente nos sirven como ejemplificación de lo que estamos realizando. Si nosotros nos ponemos a hablar acerca de la devaluación del Sucre en el año 99, puede ser muy importante. Pero yo ya no puedo hablar de la devaluación del Sucre en el año 2000, porque ya adaptamos al dólar como moneda nacional. ¿Qué significa eso? Que si mi planificación para desarrollar un texto y hablar sobre la devaluación iba a estar enmarcado en el año 2000, automáticamente perdí mi orientación temporal. ¿Puede acontecer esto a nivel de desarrollo infantil? Sí, puede ser, pero puede ser enfocados a temas muy específicos. Por decirles, voy a trabajar con el niño 1, pero el niño 1 hoy tiene 24 meses y voy a hablar del desarrollo del lenguaje del niño 1 en esta época. Perfecto, a los 24 meses. Pero, ¿qué pasa si yo voy a hablar del desarrollo del lenguaje para niños de 24 meses enfocados al niño 1, pero yo me proyecto a desarrollarlo para el siguiente año? En ese momento perdió fundamento mi escrito por el hecho de no estar avalado dentro de una parte temporal. Hay que tener claro que este tipo de situaciones, de este tipo de aspectos, comúnmente pueden pasar, y por eso también al momento de ir seleccionando bibliografía
se recomienda que la bibliografía no tenga más allá de 5 años, pero para trabajos escritos de los que vamos a realizar, se sugiere que la bibliografía no tenga más allá de 3 años. Luego, en el apartado necesario, vamos a ir identificando este tipo de cosas. Dentro de la planificación, vamos en estos momentos a trabajar directamente en la parte de la escritura. Y lo primero que debemos pensar es en qué texto vamos a producir. Y podemos tener un sinnúmero de textos. Ejemplo, un ensayo. Si vamos a producir un ensayo, ¿qué tanto necesitamos planificar? Ahora, voy a producir algo que le conocemos como artículo. Un artículo para un periódico. ¿Qué tanto necesitamos planificar? En estos momentos voy a referirme a algo mucho más profundo en el ámbito académico, como es un artículo científico. ¿Qué tanto necesitamos planificar? Y por último, algo similar a un artículo científico, pero por extensión es mucho mayor, puede ser un proyecto de graduación. Comúnmente les llamamos tesis de grado, pero el documento como tal va enfocado a un proyecto final de graduación. En muchos de los casos un proyecto y una implementación como tal. Por eso es importante pensar en qué texto voy a producir. ¿Dónde va a verse reflejado este texto? ¿Voy a tener este texto con un fin de un evento académico? ¿Voy a tener este texto con un fin enfocado a mi titulación como profesional? ¿Voy a tener este texto enfocado a un trabajo específico dentro de alguna asignatura? Entonces, bajo estos lineamientos, hay que analizar muy bien qué texto es el que voy a producir y qué texto es el que me corresponde desarrollar. Otro aspecto que debemos considerar es dar forma y orientación a las ideas. Y en muchos de los casos se le toma muy literal a esto. Pero ¿qué es lo que tengo que desarrollar? A ver, yo voy a tener múltiples ideas dentro de este proceso y voy a decir, esperen un momentito. Dentro de la forma que yo quiero darles, la forma de un artículo científico. Ah, muy bien. Esa es la forma que le quiero dar. Entonces, para dar orientación a mis ideas no tiene que ir ni en horizontal ni en vertical. Tiene que ir de una forma secuencial. ¿Qué significa? Que esta secuencia debe estar enmarcada dentro de una introducción, dentro de una metodología, resultados y por último conclusiones y recomendaciones. Y luego de todo este aspecto voy a escribir algo que va al inicio, que se llama resumen ejecutivo. Estoy dando la forma y estoy dando la orientación adecuada a mis ideas. Pero también debo ir determinando algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son estos aspectos? Bajo ningún concepto necesito o tengo que realizar o tengo que desarrollar, ¿sí?, el relato o la escritura de los resultados cuando estoy en la introducción. Esa es parte de la forma que yo voy a estar dando a las ideas. Sí, bajo ningún aspecto las conclusiones deben estar en la metodología. Entonces, ese tipo de orden, ese tipo de orientación, como me dice el texto acá, es el que yo debo empezar a manejarlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué también me pide considerar? Me pide considerar de manera prioritaria el tema, el tipo del texto, que es algo de lo que se hablaba en la forma y orientación, y el lector. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todo esto, debo ir planificando también el tipo de escritura que tengo que realizar. Si mi tipo de lector no es de un nivel académico alto, sí, me refiero a que puedo trabajar con la comunidad en general y no voy a tener la oportunidad de evaluar qué nivel académico tienen. Entonces, en esos momentos debo utilizar un vocabulario muy sencillo.
si mi tipo de lector es alguien académicamente alto, sí, debo utilizar terminología técnica. El tema, el tema es el que me debe conducir enfocándome hacia dónde voy a ir y cuáles son mis límites como tal. Por ese motivo, es importante dentro de la planificación enfocarme hacia dónde. Ahora, la asignatura es narrativa académica. ¿Qué tengo que hacer? Específicamente tengo que enfocarme hacia términos técnicos dentro de mi configuración de texto y que ayuden a comprender a una comunidad académica de educación superior. Eso es mi planificación en estos momentos, ¿sí? Pero eso no quita que dentro de todo el proceso exista un programa de socialización del tema. Y en esos momentos debo ir adaptando la terminología, no el contenido, no debo ir adaptándole para nada el alcance, lo que debo adaptar es la terminología. Debo definir el esquema, y esto de definir el esquema va a ir muy enlazado hacia dónde voy a publicarlo. ¿Sí? Voy a publicarlo enfocado a mi proyecto de graduación. Voy a publicarlo enfocado a un congreso, ¿sí? Voy enfocado a publicarlo hacia un docente y que él tiene su propio esquema. Entonces, bajo esas directrices yo tengo que ir definiendo el esquema. Si nosotros nos fijamos en desarrollo infantil integral, estamos asociados con ciertos temas de salud ubicados hacia el aspecto psicológico, con temas educativos enfocados hacia la educación inicial. ¿Cuál es nuestra forma de referenciación? Y aquí entra mucho esto de la forma de referenciación. Y estamos hablando de las normas APA. Pero si yo me enfocaría a temas específicos de salud y que voy a participar en congresos de salud, posiblemente las normas sean Vancouver. Y si yo tuviera otro tipo de perfilación profesional, hablemos de la ingeniería en sistemas como es mi caso, posiblemente mi perfilación de definición de esquema va a estar enfocado hacia normas IEEE. Todo esto debemos establecerlo de acuerdo a protocolos enfocados dentro de cada centro de estudio. Vamos a hablar en estos momentos acerca de los elementos para la escritura que hay que considerar. Uno de los aspectos importantes, ya dentro de la escritura científica, es que nosotros debemos basar nuestra fundamentación en aspectos teóricos. Y eso es lo primero que vamos a evaluar. Sí. Dentro de esto, debemos enfocar cómo debe ser nuestro trabajo. Si es individual no hay mucho problema. Yo enfoco mi trabajo al desarrollo, enfoco mi trabajo al esquema y a lo que yo como persona, yo como estudiante, yo como profesional voy a realizarlo. Pero ¿qué pasa si tenemos un grupo de personas que vamos a trabajar en un tema? Como se muestra en el gráfico, todos debemos ir al mismo ritmo. Esto es con engranajes. Esto viene a ser un sistema, ¿sí? Y si alguien se nos queda, automáticamente se nos va quedando nuestro aspecto de escritura como tal. Así que es algo muy importante. Por lo general, los trabajos de graduación se lo puede hacer de dos personas. Debo estar claro que acá el tiempo lo va a delimitar cada uno de ustedes. Y si es un grupo de dos personas, de ese grupo de dos se transforma en uno solo. Hay que estar claros en este tipo de cosas. Y arrancamos hablando de las fuentes bibliográficas. ¿Qué es una fuente bibliográfica? Netamente los documentos que nos van a servir para que fundamenten nuestro trabajo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas válidas o validadas? Libros, artículos científicos, memorias de congresos, trabajos de titulación,
creo que son los importantes y no podríamos ir añadiendo casi nada más. Específicamente para nuestro entorno, para nuestra unidad académica. Sí, si posiblemente yo hablaría de otro tipo de carrera como periodismo, puedo incluirle revistas, puedo incluir periódicos, pero en nuestro caso va a ser muy difícil. Y si por ahí lo vamos utilizando, por ahí lo vamos incorporando, no deben ser en demasía. Podríamos hablar de uno o dos como máximo. Cuando yo voy a hablar de escritura científica, mis fuentes bibliográficas deben tener un bagaje bueno. Deberíamos tener una muy buena cantidad, ¿sí? No podríamos hablar del cuántos, pero sí les podría decir que 5 trabajos son muy pocos. Nos toca leer y nos toca leer bastante, ¿sí? Podría decir que 10 trabajos, posiblemente, dependiendo del para dónde voy a utilizar, es algo casi aceptable. Tal vez 20 trabajos posiblemente sea un número mucho más adecuado. Pero recuerden que todo lo que nosotros vayamos fundamentando debe tener fuentes bibliográficas. Y en algún caso no va a ser una fuente por cada cosa que yo fundamente, sino va a ser unas 2 o 3 por cada cosa que yo vaya fundamentando, por cada ítem que yo vaya fundamentando. Por ese motivo, la parte de fuentes bibliográficas son muy importantes. Estudios de campo. Esto es lo que también viene a desarrollar dentro de mi aspecto. Tenemos dentro de desarrollo infantil algunos ejemplos. Y dentro de los ejemplos que yo podría hablar, hace un par de años atrás, se dieron proyectos que estaban enfocados a utilización de técnicas adaptadas, pero técnicas a su vez activas para el aprendizaje de los niños, con cierto tipo de elementos, ¿sí? Y de ahí se fue obteniendo cierto tipo de datos para poder producirlo a nivel de una ponencia para un congreso internacional. ¿De qué se hablaba? Se hablaba justamente del desarrollo infantil, pero con juego simbólico. Se hablaba de desarrollo infantil con aspectos importantes como el desarrollo del lenguaje por medio de cierto tipo de aplicaciones o cantos. Sí, todo ese tipo de cosas está enfocado dentro de estudios y eso también hay que fundamentarlo. Pero no fundamentarlo en el sentido de que otras personas obtuvieron tal tipo de resultados, sino fundamentarlos del por qué se lo hace. Por ese motivo también hay que ir incluyendo fuentes bibliográficas para este tipo de casos y los resultados los incorporamos nosotros, posiblemente contradiciendo o posiblemente ratificando lo que dicen otros autores. Es muy importante que vayamos enfocando este tipo de aspectos. Resultados de investigaciones. Sí. Es decir, yo ya hice mi investigación 1, ya tengo mis estudios de campo, pero posiblemente todavía no los analicé, los formalicé, los sinteticé, porque hacia allá va el resultado de las investigaciones. Yo puedo hacer escritura desde el estudio de campo, es decir, voy a trabajar en la metodología y yo estoy aplicando tal metodología. Listo. Y me enfoco específicamente en la metodología de estudio. Pero cuando hablo de resultados de campo, entonces, una vez que apliqué la metodología, tengo tales tipos de resultados dentro del desarrollo. Y para eso también me sirven las fuentes bibliográficas y son elementos complementarios dentro de la escritura. Entonces, es muy importante que vayamos analizando esto. En otros casos, también existen publicaciones enfocadas a la sistematización de varios resultados de investigaciones. Eso también es válido.
El asunto es que necesitamos mayor cantidad de análisis, mayor cantidad de selección de documentos, y de acuerdo a eso yo puedo ir sacando compendios en todo esto. Los tiempos en todos los casos, dependiendo para escritura de textos largos, van a ser contabilizados en meses. Cuando son escritura de textos cortos, la contextualización va a ser un poco más pequeña. Y también podríamos obtener como elementos para la escritura documentos finales. Es decir, ya pasamos del estudio de campo, ya pasamos del resultado de investigaciones. Yo tengo hoy un documento muy formalizado, ya desarrollado. Comúnmente les llamo mi documento final de investigación o les llamo tesis, como en ocasiones lo suele hacer. Pero ¿qué tiene adicionalmente estos documentos finales? Posiblemente tiene una propuesta y en algunos casos la propuesta desarrollada y aplicada. Es decir, ya pasamos de un resultado de investigación y dimos un paso cualitativo adicional. ¿Por qué motivo enumerar estos elementos para la escritura? Porque en ocasiones creemos que yo puedo desarrollar escritura científica, académica o narrativa académica científica desde mi visión. Y no digo que mi visión esté mal, pero no tiene sustento. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Yo veo hacia el horizonte, veo hacia el cielo, veo nubes negras y digo va a llover. Es mi visión, es mi percepción y posiblemente sí, llueve. Pero ya para ir considerando algo científico, debo ir tomando muchas otras cosas más. Presión del aire, la parte del clima, estudios barométricos, proyecciones de acuerdo a movilidad del viento. Eso ya es algo más científico y está comprobado. Sí, mi visión. El niño debe gatear porque eso le ayuda. Sí, es más, para caerse va posicionando de forma de reflejo sus manos. Eso es mi visión. Ahora, a nivel científico, debo especificar por qué motivo y qué fases o qué partes del cerebro se pueden ir desarrollando en relación hacia la parte del gateo. Entonces, lo uno viene a ser mi visión y lo otro ya viene a ser sustento científico. ¿Por cuál de los dos campos nosotros debemos irnos? Debemos irnos por el campo del sustento científico. Y es por eso que dentro de la asignatura es la narrativa académica. Pero la narrativa académica es enfocada hacia la parte de ciencia. ¿Sí? Mi visión puede quedar un poco de lado en algunos momentos. Lo que debe seguir prevaleciendo va a ser la parte científica. Bien, como parte final, ya ustedes ya tienen mis contactos como tal, pero como parte final vamos a establecer cosas importantes. Primero, dentro de la normativa nos dan cierto tipo de documentos. Todavía no los vamos a ir analizando para ir identificando qué nomás conseguir o qué nomás poner. Lo primero que nosotros debemos ir desarrollando, ¿sí?, es búsquedas, puede ser en buscadores comerciales o en buscadores científicos, sobre qué tema me interesa. ¿Por qué motivo? Porque nosotros debemos primero empezar a hacer una selección de temática en relación a lo que me interesa. Hay que ver luego qué tan investigada está. Posiblemente en nuestro medio, posiblemente en nuestro instituto, no lo vamos a tener como tal, ¿sí? Y por ese motivo debe ir este enfoque. Luego de tener las posibilidades, debemos irnos enmarcando en cuáles realmente son factibles. Y ya vamos a tener la oportunidad en las siguientes clases de hablar acerca de la factibilidad como tal. Cuando yo hable de factibilidad, vamos a estar hablando de posibles causas que a mi proyecto le dejen de lado. Y por eso no necesito un tema, necesito que tengamos enfoques de unos 2 o 3. Con eso se analiza, se pondera, se desarrolla estos estudios de factibilidad
y de acuerdo a eso nos ponemos a planificar en relación a lo que nosotros vamos a querer, vamos a requerir y que vamos a establecer. ¿Sí? Esa viene a ser la tarea en sí dentro de esta semana. Les pido de favor que hagamos en lo que queda de esta hora el desarrollo de este tipo de actividades. Vayamos trabajando, si es que es posible, conversemos con compañeras, conversemos con profesionales, si es que se puede, para ir determinando cómo qué puedo desarrollar. O por último, identificar. ¿Pero qué tengo que identificar? Identificar qué es lo que necesita mi entorno cercano. Es decir, si estoy enmarcado dentro de la parte del MIES, como parte de ustedes lo tienen, entonces, ¿qué es lo que el MIES necesita? ¿Qué necesitan mis niños con los que trabajo? Sí, y no estoy hablando de cosas materiales, sino de identificar procesos en los cuales se pueda mejorar, procesos en los que posiblemente nos toque implementar o simplemente procesos que no están siendo identificados por medio de resultados. Una vez que tengamos todo esto, podríamos decir o empezar con nuestro compañero que esté hecho cargo de proyectos de titulación para empezarle a dar forma y empezar los procesos respectivos para la fase de la escritura formal ya por medio de aprobaciones respectivas. Les agradezco mucho por la atención prestada. Cualquier inquietud, por favor, ya saben, hacia los teléfonos y necesitamos establecer este tipo de contactos. Muchas gracias.